والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones sea sobre el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, sobre su familia, sus compañeros, los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue ya, Juan, barakallahu fikum, regresamos a la clase la serie del estudio de hadith, la clase de el estudio del libro que se llama Mudhakkarat al-Hadith al-Nabawi fi al-Aqida wal-Ittiba', que es el memorándum de la narración profética sobre la creencia y el seguimiento de la religión, escrito por el imam el Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, que Allah lo preserve. Alhamdulillah, ya Juan, como se recuerdan, en esta clase o esta serie de clases sobre hadith y sobre este estudio de este libro, en estas clases pues cada semana o cada clase es uno de los hermanos hafidhahumullah ta'ala que da la clase. La semana pasada, para los hermanos que estaban presentes, pues escucharon el hermano Abu Abdullah Omar al-Meksiki, y la clase antes de la clase de Abu Abdullah fue de Abu Hazm Sabr Crispin. Esta semana ya, Juan, barakallahu fikum, hoy llegamos al hadith número 12 en la compilación de ahadith de Sheikh Rabi' en este libro. El título de este hadith o este capítulo, el Sheikh nombró este capítulo Jihad al-Munharifin an Hadi al-Anbiya, an Hadi al-Anbiya, hacer jihad o luchar contra los desviados de la guía de los mensajeros y profetas de Allah, es decir, aquellos que se desviaron de la guía de los profetas. El nombre de este capítulo, ya Juan, o el título, el Sheikh escogió Jihad al-Munharifin, o sea, luchar contra los desviados. Usó la palabra jihad, que es luchar físicamente, pero sabemos que los sabios han mencionado que el tipo de jihad
hay diferentes tipos de jihad o luchar. Y lo más, ¿cómo se dice? Lo más correcto o más conocido de los dichos de los sabios es que hay de 3 tipos de jihad. Hay de 3 tipos de jihad. Primeramente, el jihad, muy conocido ese nombre hoy en día entre los musulmanes y los no musulmanes por la gente desviada y opresora y corrompida, desviada, que hacen actos de terrorismo en el nombre de jihad o en el nombre del Islam. El jihad primeramente es la lucha físicamente contra el enemigo. Luchar, combatir el enemigo, eso se llama jihad. Físicamente, eso es el primer tipo o el tipo más conocido entre la gente. El jihad, la lucha física contra el enemigo. Contra el enemigo. La segunda o el segundo tipo de jihad o el segundo tipo de lucha es refutar y advertir contra la falsidad. Eso también se llama jihad. Combatir en rechazar y advertir y refutar la falsidad y la gente de falsidad. Ese es otro tipo de jihad. Y el tercer tipo de jihad que han mencionado los ulama o los sabios y imams de la sunna es la lucha contra el alma de uno mismo. Es decir, luchar contra los deseos y pasiones que están en contra las leyes o el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, la lucha contra el alma de uno mismo. Así que esos 3 tipos de jihad. Entonces aquí el jihad del muharifin, aquí se significa luchar contra los desviados. Que eso fue el primer tipo de jihad. Realmente. El primer tipo de jihad que los musulmanes hicieron y que todos los profetas y mensajeros de Allah hicieron primero con su comunidad fue el jihad al-bayan. Jihad al-bayan es decir, la lucha contra la falsidad, en aclarar lo que es falso y lo que es verdad. Entonces esto es aquí, ya Juan Barakallahu Fikum, parte de la religión del Islam. Entonces sabemos que la gente que dice que no hay que refutar los grupos o las sectas, que no hay que refutar la gente desviada, que son musulmanes, dicen la ilaha illallah y no hay que refutarlos o no refutar el grupo de ellos y todos somos hermanos, eso es otro din. No es el din de Allah subhanahu wa ta'ala. No es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es otro camino, no el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam ni el camino de los sahaba. Y vamos a ver muy bien aquí, Juan, el hadith que aclara esto. Pero acerca de el primer tipo de jihad o lucha que Allah subhanahu wa ta'ala ordenó a cada profeta y mensajero de Allah hacer con su comunidad, es la lucha contra la falsidad, en aclarar lo que es la verdad y lo que es la falsidad. Y Allah subhanahu wa ta'ala menciona este tipo de jihad en el Corán cuando dice فَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice o dijo, y no obedezcas a los incrédulos y lucha contra ellos con esto, es decir, con el Corán, y lucha contra ellos con esto, es decir, con el Corán, es decir, aclara
la falsidad y llámalos o predica la verdad y debes, o sea, el mensaje de todos los profetas y mensajeros de Allah fue advertir contra la falsidad y predicar o llamar a la verdad. Así que Allah subhanahu wa ta'ala dice: فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Y no obedezcas a los incrédulos y lucha con este Corán en contra de ellos, jihadan kabira, una gran lucha. Jihadan kabira, una gran lucha en contra de ellos. Esta lucha aquí, lo que menciona Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, no es la lucha física, no es la guerra, no es combatir físicamente contra el enemigo. Esto fue revelado, esta aya fue revelada, este verso del Corán fue revelado en Mecca, donde todavía no fue legislado la lucha y la guerra contra el enemigo. ¿Cómo es que Allah subhanahu wa ta'ala reveló esta aya en Mecca y no había ninguna lucha en el tiempo de Mecca? La lucha física, que es el jihad físico en contra del enemigo, fue legislado y permitido por Allah subhanahu wa ta'ala cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam ya estaba en Medina. Pero esta aya fue revelada en Mecca. Entonces aquí los sabios han mencionado que aquí Allah subhanahu wa ta'ala está hablando de la lucha de aclarar, es decir, la lucha contra los incrédulos, aclarando lo que es la verdad y lo que es la falsidad. Este es el primer tipo de jihad, ya Juan, y este es el significado de este capítulo que menciona el Sheikh, que nombró este capítulo Jihad al-Munharifin, luchar los desviados, que se han desviado del camino de los profetas, de la guía de los profetas. El Sheikh menciona el hadith, dice: an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, que narró Abdullah ibn Mas'ud que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: ma min nabi ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtiduna bi amrihi. Que no hay ningún profeta que Allah ha enviado a su gente, ya que Allah ha enviado a su gente antes de mí, qabli. O sea, no hay ningún profeta antes de mí que fue enviado a su gente, excepto que tuvo, yani illa kana lahu min ummatihi, excepto que tuvo de su comunidad hawariyun. Hawariyun son los apóstoles de los seguidores, los que siguen el profeta, apóstol, o también ansar. El Sheikh lo va a explicar, pero bien, excepto que tuvo aquellos que siguieron a ese profeta, wa ashab, y compañeros, ya'khuduna bi sunnati wa yaqtiduna bi amri, que seguían o que tomaron la sunna de ese profeta y seguían su orden. Thumma annaha takhlaf min ba'dihim khuluf, y después de ellos, es decir, después de la muerte de ellos, de los profetas, llegó khuluf, aquellos que oponieron y estaban en contra lo que enseñó el profeta, lo que enseñó ese profeta o esos profetas. Entonces después dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: thumma innaha takhlif min ba'dihim khuluf yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun.
Faman, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, y después de ellos, después de la muerte de ellos, de los profetas, llegó gente. Khuluf quiere decir aquellos que oponen, aquellos que contradicen el mensaje de los profetas. Yaquluna ma la yaf'alun, diciendo lo que no hacen y haciendo lo que no fueron ordenados. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, y quien lucha contra ellos con su mano es un creyente. Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, y quien lucha contra ellos con su lengua, es decir, su dicho, su discurso, es un creyente. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ, y quien lucha contra ellos con su corazón, es decir, odiarlos o odiar en lo que ellos están. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةَ خَرْدَلٍ, y no hay después de eso, después de odiarlo en tu corazón, después de eso, no hay fe. No hay fe, ni siquiera el tamaño de una semilla pequeña. Habbat al-Khardal. Habbat al-Khardal es como la semilla de mostaza. O sea, una semilla pequeña. Entonces, aquí este hadith de Juan Barakallahu Fikum, el profeta sallallahu alaihi wasallam, lo mencionamos otra vez, que dijo que no hay ningún profeta el cual Allah subhanahu wa ta'ala envió a su comunidad, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, antes de mí, excepto que él tuvo de su comunidad aquellos que seguían a él y eran compañeros de él, tomando su sunnah o siguiendo su sunnah y siguiendo sus órdenes. Pero después de esos profetas llegó una gente desviada oponiendo la sunnah de esos profetas, diciendo lo que no hacen y haciendo lo que ellos no fueron ordenados. Quien lucha contra ellos con su mano, quien lucha contra esa gente desviada, quien lucha contra esos desviados con su mano es creyente. Quien lucha contra esos desviados con su lengua, es decir, el discurso, refutarlos, advertir contra ellos, pues entonces él es creyente. Quien lucha contra ellos con su lengua, él es creyente. Y quien lucha contra ellos con su corazón, es decir, odiarlos y odiar el camino de ellos y el desvío de ellos, pues entonces él es creyente. Y después de eso no hay nada de fe. ¿Después de qué, ya Juan o hermanos? ¿Después de qué? Después de odiarlos con el corazón, que es lo más bajo de la fe en esto. Después de eso no hay fe, ni siquiera el tamaño de fe o cantidad de fe como una semilla pequeña. Entonces, lo más bajo de la fe en esto es odiarlo en tu corazón. El Sheikh va a explicar el hadith de Juan Barakallahu Fikum, pero sabemos que si después de eso, si la persona no odia eso en su corazón, pues entonces no es fe y no es creyente, porque el creyente odia todo lo que Allah odia, y el creyente ama todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ama. Entonces, si no puedes luchar contra los desviados con tu mano, pues ahorita va a explicar el Sheikh lo que tienes que hacer. Pues si puedes luchar contra ellos con tu discurso o aclarar la falsedad y la verdad, pues se hace eso. Si no puedes hacer eso, no puedes luchar con tu mano ni con tu lengua, pues luchas contra ellos con tu corazón. Es decir,
odias el camino de ellos, odias el desvío de ellos, odias en lo que ellos están y odias a esa gente por Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es fe. Y afuera de eso no hay fe. No hay fe. Entonces esa gente, ya Juan Barakallahu Fikum, que no lucha contra los desviados con su mano, que sabemos que la única gente que, ahorita el Sheikh lo va a explicar, pero los sabios han mencionado que la persona que lucha con su mano o lucha contra los desviados con su mano es la gente de autoridad. Los para físicamente o lucha contra ellos físicamente. Así como, por ejemplo, Abu Bakr as-Siddiq luchó contra los desviados cuando él era el Jalifa y murió el profeta sallallahu alaihi wasallam. Un gran grupo de desviados empezaron a decir que ya no tenemos que pagar zakat y zakat ya no es obligatorio. Y empezaron a decir otras cosas desviadas, y después de tratar de guiarlos y aclarar que eso fue un desvío, ellos rechazaron el consejo de Abu Bakr as-Siddiq, y Abu Bakr as-Siddiq luchó contra ellos, combatió contra ellos físicamente, porque él tiene ese poder, esa autoridad. Entonces la gente de autoridad son los únicos que pueden hacer eso con la mano. Por ejemplo, igualmente el padre, cualquier persona que tiene autoridad sobre su familia, la madre con sus hijos, el padre con su familia, así, si tienes autoridad sobre alguien y puedes parar o detener el desvío o luchar contra el desvío o la gente del desvío, y tú tienes autoridad sobre esa gente, pues entonces puedes luchar contra ellos y luchar contra el desvío con tu mano. Pero si no tienes autoridad, pues entonces puedes luchar con tu lengua, en aclarar la falsidad, aclarar la verdad, aclarar que eso es falso, advertir contra el desvío, advertir contra la gente del desvío. Pero eso se hace, y la gente que puede hacer eso es la gente de conocimiento. La gente que tiene conocimiento puede luchar contra esos desviados y contra ese tipo de desvío, aclarando la verdad y aclarando lo que es falsidad con conocimiento, pruebas y evidencias. Entonces, si la persona no tiene ese tipo de conocimiento y no puede hacer eso, pues por lo menos y lo más bajo de esos niveles es luchar contra ese desvío y la gente del desvío con el corazón, odiar eso en el corazón. Y afuera de eso no hay algo más bajo. Afuera de eso no hay fe. Como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةَ الْخَرْدَلِ. Y afuera de eso no hay nada de imán. No se puede nombrar, decir que es imán. Entonces esa gente hoy en día, que Allah los guíe, que dice o que no lucha con la mano contra los desviados, no lucha con su lengua contra los desviados, y no odia los desviados o el desvío de esa gente, pues eso no es fe. Eso no es fe, ya Juan Barakallahu Fikum. Ni es el din de Allah subhanahu wa ta'ala. No es la religión del Islam, es otra religión. Ni es la sunna ni el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam, es otro camino. El camino del profeta sallallahu alaihi wasallam, la religión del Islam, es odiar lo que Allah odia. Y Allah odia desvío. Allah odia shirk. Allah odia kufr. Allah odia bid'ah. Allah odia inhiraf, el desvío. Allah odia desobediencia. Así que el creyente odia lo que Allah odia y ama con su corazón lo que Allah ama. Entonces vemos este hadith de Juan Barakallahu Fikum, el Sheikh lo va a explicar con más detalle. Fue reportado
este hadith en el Sahih del Imam Muslim y también en el Musnad del Imam Ahmed, rahimahumullah ta'ala. Y el Sheikh menciona el narrador, el que narró este hadith, fue el sahabi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Se llama este sahabi Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn al-Habib al-Hadli radiyallahu ta'ala anhu. Su kunya es Abu Abdurrahman y era de los primeros que entraron al Islam. As-Sabiqin al-Awwalin, era de los Sabiqin al-Awwalin, de los primeros que entraron al din del Islam en Mecca. Y era de los Kibar al-Ulama, de los Sahaba, era de los grandes sabios de los Sahaba. Y el Sheikh aquí, Sheikh Rabi' Hafidhullah Ta'ala, menciona que hay muchas cosas buenas de decir de este sahabi, que los sahaba mismos han dicho sobre él y los sabios y los imams de la sunna han mencionado sobre él. Muchas cosas buenas, su virtud, su práctica, su conocimiento, su carácter y su din. Igualmente Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu le dio la plaza o le dio la autoridad sobre Kufa, la ciudad de Kufa. Entonces Abdullah ibn Mas'ud fue el gobernador de Kufa en Irak. Él fue el gobernador de Kufa. El Sheikh dice Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu falleció en Medina, en la ciudad del profeta sallallahu alaihi wasallam, el año 32 Hijri, el año 32 del calendario Hijra. Naam, radiyallahu ta'ala anhu. Que Allah subhanahu wa ta'ala esté complacido con este gran sahabi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Y sabemos que él fue uno de los sahaba que ha narrado muchos de los ahadith o las narraciones del profeta sallallahu alaihi wasallam. Seguimos a los donde el Sheikh Rabi' al-Madkhali explica unas expresiones o unas palabras del hadith. La primera palabra que explica aquí es hawariyun. Hawariyun, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab. Que no hubo ningún profeta que Allah subhanahu wa ta'ala envió a su comunidad excepto que él tuvo de su comunidad gente que era su hawariyun. Su hawariyun, el apóstol es los apóstoles son los hawariyun, los que siguen ese profeta, siguen las enseñanzas de ese profeta, siguen, toman conocimiento de la religión, aprenden la religión muy cercas a él. El Sheikh aquí menciona, dice: hum khulasa al-anbiya wa asfiyahum. Eso quiere decir que ellos eran los sinceros y leales de los profetas. El que sigue el profeta, que es sincero y leal, es el hawari. El hawari es el que sigue el profeta sinceramente, y es sincero con él en el seguimiento, y es leal a ese profeta y anda con él siempre. Ese es el hawari. Y dice el Sheikh, también se dice que son los ansar, los que ayudan y apoyan al profeta, a esos profetas. Y también se dicen que son los mujahidun, los que luchan con ese profeta. Los que luchan y andan siempre con ese profeta se llaman hawariyun. Naam.
la siguiente palabra es tukhlif. Tukhlif aquí donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo thumma annaha tukhlif min ba'dihim, y después de ellos, después de la muerte de los profetas, hubo gente que se desvió de ese camino, se desvió. Tukhlif se desvió. Y aquí el Sheikh dice tukhlif quiere decir tuhdith es decir innovar. Entonces no solo se desvió, o sea, aquí la palabra se desvió, pero innovó. Hicieron innovaciones. Entonces, con más detalle, el significado de este hadith es: después de las muertes, o después de la muerte de cualquier de los profetas, llegó gente después de ellos que empezaron a innovar y a inventar cosas en la religión, cambiando la religión y cambiando las reglas y las leyes y los juicios de ese din. Naam. La otra palabra, khuluf. Khuluf, dice el Sheikh, es el plural de khalf. Wa khalf, dice el Sheikh, es el khalif bishar, el que opone y contradice el camino con algo, con una maldad, con algo malo. Entonces, el khalf es aquel que contradice o opone el camino de ese profeta con algo malo o con una maldad. Ese es el khalf. Y el plural es khuluf. Entonces, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo thumma innaha takhlif min ba'dihim khuluf, y después de la muerte de los profetas llegó aquellos desviados que oponieron el camino de esos profetas, innovando y inventando cosas en la religión. Ese es el significado. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam sigue con eso y dice yaqulun ma la yaf'alun. Ellos dicen lo que los profetas no dijeron. Wa yaf'alun, y ellos hacen lo que los profetas no ordenaron hacer. Entonces, eso el profeta sallallahu alaihi wasallam lo explica más en su dicho. Y el Sheikh aquí lo aclara un poco. Alhamdulillah. El Sheikh menciona el significado general de este hadith. Menciona el Sheikh. Este hadith, vemos que menciona y nos informa el profeta sallallahu alaihi wasallam sobre lo que pasó con los profetas de Allah subhanahu wa ta'ala y lo que pasó con las comunidades de ellos, de que los compañeros de los profetas, los que siguieron los profetas realmente y sinceramente, los que buscaban la guía de esos profetas, buscando la luz de la guía, los que estuvieron presentes cuando les llegaba a esos profetas revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, los que buscaban acercarse a esos profetas por la guía, siendo sinceros con ellos, tratando de acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, los que se aferraron a esa guía de los profetas de ellos, pues dice el Sheikh aquí, en lo que es aparente y lo oculto, o sea, se aferraron o se apegaron a la guía de esos profetas en lo que es aparente y lo que es oculto, es decir, en la creencia, aplicando lo que ellos decían en sus acciones. O sea, aplicando los dichos de los profetas en las acciones de ellos, dice el Sheikh. Eso fue durante la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero después del profeta que falleció, llegó otra gente que dice el Sheikh, puede ser también después de generaciones o después de un tiempo, que o sea, gente que Shaitán los engañó
y los desvió del camino de los profetas, aunque decían que ellos estaban sobre el camino de los profetas, pero Shaitán los desvió y empezaron a inventar, innovar, y empezaron, dice el Sheikh aquí, con la bid'a y la metodología nueva o falsa, que no era algo del mensaje de ese profeta. Que ellos empezaron a hacer cosas munkarat, cosas ilícitas, o ma'asi, pecados, o desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Y en verdad ellos se hicieron la gente más alejada del din o la religión de ese profeta. Viviendo ellos, esa gente, viviendo y practicando cosas que contradice y opone lo que los profetas y los mensajeros de Allah predicaban. Y esta gente se desvió de ese camino de esos profetas, alayhim salatu wassalam. Y dice el Sheikh, y sigue, dice, pero aunque eso pasó, en cada comunidad se quedó un grupo, aunque es pequeño, o aunque solo era una persona, pero se quedó presente un grupo de sabios o personas de conocimiento sinceros que cumplieron con el din de Allah subhanahu wa ta'ala y lucharon y practicaban y predicaban las enseñanzas de los profetas y mensajeros de Allah. Todos haciendo todo lo que podían hacer en ese tiempo de ellos, basado a el fe de ellos, dice el Sheikh. Entonces, dice el Sheikh, el luchador, el que lucha con su lengua, el que lucha con su mano, el que lucha con su corazón en contra de ese desvío y esa gente del desvío, dice el Sheikh, con el corazón es el nivel más bajo de la fe, es el corazón más bajo de la fe. Entonces quien lucha en esas maneras es creyente. Y luchar con el corazón es, dice el Sheikh, es el nivel más bajo de imán, y no hay nada después de eso de fe. No hay nada después de luchar con el corazón de fe. Es decir, si la persona por lo menos no lucha con su corazón, es decir, no odia ese desvío y no odia a esa gente del desvío, pues entonces no es fe eso. No es fe. No. El Sheikh dice, Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la umma de Muhammad, la comunidad de Muhammad, igual cayó en eso mismo. Cayó en lo mismo en que las comunidades pasadas cayeron. Es decir, dice el Sheikh, en salir del camino del profeta sallallahu alaihi wasallam, en dejar las enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam, dejar la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, dejar el camino de ellos, dejar el camino de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Si se recuerdan, el Sheikh menciona lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: cada profeta, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, no hay ningún profeta que Allah envió a su comunidad excepto que alrededor de él tuvo sahaba, tuvo gente que lo seguía y seguía la guía de él, de ese profeta. Pero la gente después de ellos abandonaron la guía del profeta y abandonaron la guía de esos sahaba de ese profeta, los compañeros de ese profeta, los que seguían ese profeta. Entonces el Sheikh aquí está diciendo, lo mismo pasó con la comunidad de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la gente
gente que llegó después de esa comunidad, o sea, de esa generación de los Sahaba y del profeta sallallahu alaihi wasallam, empezaron poco a poco dejar el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam y innovar. El Sheikh menciona aquí que llegó khuluf, tafarraqat bihim السبل وشتتهم الأحواء وصدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم, que yani llegó esa gente que oponió o que contradice el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam. Llegó esa gente que dividió y separó las filas de los creyentes, que se alejaron del camino del profeta sallallahu alaihi wasallam y empezaron con su desvío. Y dice el Sheikh aquí, y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo la verdad cuando él dijo en el hadith: لَتَتْبَعَنَّ سُنَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَظُّوا الْقُضَّةَ بِالْقُضَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا حِجْرَ الضَّبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ. Subhanallah. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: y ustedes van a seguir los caminos, y aquí dice, usa la palabra sunan, los caminos o la sunna de esa gente que llegó antes de ustedes, es decir, esas comunidades de esos diferentes profetas. Ustedes van a seguir esa gente, o sea, espacio por espacio, igual, acción por acción, dicho por dicho, creencia por creencia, hasta que si uno de ellos entra el hueco de un lagarto, pues entonces va a haber una persona de mi umma que va, o ustedes van a entrar en ello, igual. Estaba pensando en otra narración igual, que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó en esto, ya Juan, que los musulmanes que se van a desviar van a seguir los no musulmanes, los cristianos y los judíos tanto, o los no musulmanes tanto, que como dice aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam en otra narración, shibran bi shibran, dhara'an bi dhara'a, yani mano por mano. O sea, van a seguirlo tanto que la mano y la mano es igual, el brazo y el brazo es igual. O sea, de un lado a otro es del mismo cuerpo. Como, si se recuerdan en la clase del hermano que mencionó este hadith, que claro que nadie va a entrar el hueco de ese lagarto, pero de ese animal, pero es por decir, si aún eso pasa con ellos, va a haber de esta umma quien haga eso. Igualmente, otra narración, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que la gente desviada de esta umma se va, la gente que se desvía de mi camino, de esta umma, que sigue a los no musulmanes, lo van a seguir tanto que si hay uno de esos incrédulos, y aquí estaba hablando de la gente del libro, los judíos y los cristianos, si hay uno de ellos que tiene relaciones sexuales con su madre en la calle para que todos lo vean, va a haber uno de mi comunidad por lo menos que lo va a hacer igual. Entonces, aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam demuestra que la gente se va a desviar, esta umma, va a haber gente que se va a desviar tanto que van a seguir los incrédulos en todo, en acción, en dicho, en creencia, en pensamiento, en deseos, en todas esas cosas. Wa'iyadu billah. Igualmente, el Sheikh aquí menciona que esta umma va a haber gente que se va a desviar del camino del profeta sallallahu alaihi wasallam, así como mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam que hicieron con esos otros profetas y mensajeros, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Sataftarak hadhihi al-umma ila 73 firqa, kullaha fi an-nar ila wahida."
que esta comunidad también se va a dividir en 73 sectas y grupos. Y todas esas sectas y todos esos grupos estarán en el fuego, salvo un grupo o salvo una secta. Cuando le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam quién eran, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Son aquellos que están sobre mi camino, el camino de mis compañeros. Así que el Sheikh aquí está mencionando estas narraciones para decir que lo mismo que pasó con esas comunidades de esos otros profetas de Allah, pasó igual con la comunidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que abandonaron la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y abandonaron la práctica de sus compañeros, así como pasó con los otros profetas. Cuando se desviaron de la práctica de Musa alayhi salatu wasalam, la comunidad, los hijos de Israel que seguían a Musa, había entre Musa aquellos que seguían muy sinceramente la sunna de Musa y tomaban la religión de Musa, las leyes para ellos y la práctica correcta los tomaban de Musa. Y la comunidad de los judíos, o sea, tenían los sabios de los compañeros de Musa que tomaban conocimiento de ellos. Pero después de un tiempo no solo abandonaron la práctica y la sunna de Musa, pero también abandonaron el conocimiento de esos compañeros de Musa. Igual se puede decir con todos los profetas y mensajeros de Allah, hasta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la gente hoy en día, la gente desviada, la gente de las sectas desviadas, la gente de práctica nueva que inventaron y innovaron en la religión, abandonaron la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam y abandonaron la práctica de los sahaba radiyallahu ta'ala anhum. El Sheikh dice: pero sabemos, dice el Sheikh, que en esta umma siempre va a quedar la gente de la verdad. Siempre va a quedar la gente que practica la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y llama a la gente, predica a esa sunna, o predica esa sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, predica a la gente esa sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y dice el Sheikh aquí, basado al dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam: la tazalu ta'ifatan min ummati ala al-haq zahirin. No va a dejar de existir un grupo claramente sobre la verdad. La yadurruhum man khadalahum. No les va a dañar quien los traiciona. Wala man khalafahum. Y no quien los opone. Hatta taqum as-sa'a. Hasta que llega el día del juicio. Y en otra narración, hatta yati amrullah wa hum ala dhalik. Y hasta que llega el juicio de Allah, es decir, el día del juicio, wa hum ala dhalik. Y ellos siguiendo estando sobre la verdad. Subhanallah. Entonces, la gente de la sunna siempre va a estar, ya Juan. La gente de la verdad siempre va a estar. La gente que sigue ese camino y esa práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam y los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam siempre va a estar, ya Juan, barakallahu fikum, en unos lugares más que otros. Claro que va a haber lugares en la tierra donde no va a haber ninguno de ellos, pero nunca va a dejar de existir la gente de la verdad sobre la tierra. Y el Sheikh dice, este grupo no va a dejar de existir, va a estar presente, así como lo mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam, que van a llamar y predicar la verdad, y van a llamar a lo que es bueno,
van a ordenar lo bueno y prohibir lo malo. Y van a advertir y rechazar y estar en contra las innovaciones y el desvío. Y van a rechazar y advertir y refutar ese desvío con pruebas y evidencias. Dice el Sheikh, van a luchar la falsidad. Basado en las evidencias, el hujjaj wal barahin, las evidencias y pruebas. No. El Sheikh sigue y dice aquí que este grupo o esta secta que lucha contra la falsidad con su mano, con su lengua, o con la mano, con la lengua y con el corazón. Este grupo guiado, si se recuerdan en las otras clases mencionamos el grupo guiado es el Jama'a, o le dicen también Firqatun Najah, la secta salvada del fuego, o el grupo salvado del fuego, Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ahlus Sunnah wal Jama'a. Entonces, Ahlus Sunnah, la gente de la Sunnah, lucha contra la falsidad, refuta la falsidad con su mano, con la mano, con la lengua y con el corazón. Y dice el Sheikh, sobre el creyente es necesario que sea firme sobre sobre el camino del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, en su aqida, en su creencia, en su ibada, en la forma de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, en su akhlaq, en su comportamiento y carácter. Dice el Sheikh, todo esto es estar firme sobre la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam y tomar la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam y seguirlo y cumplir con sus órdenes, obedeciendo el profeta sallallahu alaihi wasallam en lo que ordena y lo que prohíbe, alejarse de lo que ha prohibido, alejarse de desvío, alejarse de desobediencia, alejarse de la innovación. Dice el Sheikh, thumma ad-da'wa ila al-haq, y después llaman hace da'wa a la verdad, es decir, predica la verdad, aclara la verdad. Y en hacer da'wa al-haq, pues eso incluye advertir contra lo que opone el haq. No se puede llamar a algo excepto que se tiene que hacer, no se puede, o sea, la llamada, el llamado, la forma en cómo el que predica algo no es completo, ni es correcto llamar a algo sin advertir contra aquello que opone la da'wa. Entonces, no es completo ni correcto llamar a tawhid sin advertir contra shirk. No es correcto ni completo llamar solamente a sunnah sin advertir contra bid'ah. ¿Sí me explico? Entonces, aquí el Sheikh menciona hacer da'wa ila al-haq, a llamar a la gente o predicar la verdad a la gente y advertir contra la falsidad. Advertir contra la falsidad y hacer todo cada esfuerzo que uno puede, dice el Sheikh, hacer cada esfuerzo para apoyar y ayudar el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, eso es lo que debe hacer el creyente en Allah subhanahu wa ta'ala. El Sheikh aquí, Juan Barakallahu Fikum, menciona de los beneficios de este hadith. Dice, encontramos en este hadith que los profetas llegaron con legislación, llegaron con sunnah y guía para la gente, llegaron con unas leyes y reglas y legislación para la gente, para guiar a la gente. Igual encontramos, dice el Sheikh, en este hadith
la virtud de los sahaba de los profetas, de los compañeros de los profetas. Hay una gran virtud. Hay una gran virtud de esos compañeros de los profetas. Que ellos siguieron sus profetas, siguieron el camino de esos profetas y eran leales y creyentes en esos profetas. No. Igual en este hadith dice el Sheikh que se ve lo mal de aquel que opone el camino de ellos, el camino de los profetas. Que aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam los llamó khuluf. Khuluf, aquellos que oponen y contradicen el camino correcto. Y ellos son aquellos que oponen la verdad con algo malo. Con algo malo, y sabemos que es eso que es malo, que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó que innovaron cosas. Así como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam aclarando esto, como lo explicó el Sheikh, pero el profeta sallallahu alaihi wasallam lo dijo en el hadith y dijo: yaqulun ma la yaf'alun. ¿Ya? Que ellos dicen lo que los profetas no hicieron. Wa yaf'alun ma la yu'marun. Y ellos hacen lo que los profetas no ordenaron. Entonces hicieron algo nuevo, inventaron cosas, innovaron cosas en la religión, y por eso los llamaron khuluf. Y el Sheikh aquí dice: وَمَا كَانُوا أَشْرَارًا إِلَّا بِمُخَالِفَةِ الْأَنْبِيَاءِ. Y no fueron gente mala excepto con oponer los profetas y el camino de esos profetas. Es decir, según ellos eran piadosos y gente de religión, pero en oponer el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam y desviarse del camino de los profetas alayhim salatu wasalam, pues eso los hizo gente mala. Entonces, esto es algo muy importante, ya Juan Barakallahu Fikum, que el Sheikh ya va a terminar aquí, pero les quiero mencionar esto, lo que dice el Sheikh aquí, que hay gente de grupos o de sectas desviadas, y los vemos que se ve como un hombre piadoso o una mujer piadosa, que hacen salah, leen Corán, hacen dua, lloran, paran en la noche ayunan y leen Corán siempre, pero son desviados. O sea, tienen la apariencia de de una persona piadosa, pero que se desviaron del camino del profeta sallallahu alaihi wasallam en creencia o dicho o en acción, en una práctica que es un desvío. No estamos hablando de pecados, estamos hablando de desvío de creencia y práctica de la religión. Pues entonces eso hace una persona mala. Y por eso tenemos más paciencia con nuestros hermanos que no tienen ninguna creencia ni práctica desviada que está en contra de la religión. Tenemos más paciencia con nuestros hermanos que solo tienen pecados que esa gente que tiene esa creencia desviada. Lo digo otra vez. Nosotros, la gente de Ahlus Sunnah, tenemos más paciencia con nuestros hermanos que solo tienen pecados, pero no tienen ninguna creencia desviada. No tienen ninguna práctica, ni manera de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, que es innovación o cosas inventadas en la religión. Entonces, esa gente que no tiene nada de eso, pero sí tiene pecados, somos pacientes con ellos, tratando de guiarlos, diciéndoles lo que Allah y su mensajero dice. Pero la gente del desvío, que tiene innovación y inventaron cosas, sea práctica o creencia, aunque tiene muchísimas obras buenas en adoración, nosotros no tenemos paciencia para esa gente y nos alejamos completamente de esa gente, y no debemos estar con esa gente, no debemos cooperar con esa gente, porque esa es la gente que los sahaba
Y el profeta sallallahu alaihi wasallam primeramente él mencionó de que tenemos que oponer a esa gente y luchar con esa gente, así como el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo sobre la secta desviada, el Khawarij: si yo estoy cuando esa gente llega, los voy a combatir y los voy a matar como la matanza de Ad, como Allah subhanahu wa ta'ala mató la gente de Ad, esa comunidad de Ad, que Allah los destruyó, los mató completamente, todos los hizo pedazos. Así que ese pensamiento y ese modo de practicar como esta gente desviada que no quiere advertir contra el desvío y no quiere advertir contra la gente del desvío y los grupos desviados, pues entonces eso no es la sunnah. Esto no es el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es un camino, otra religión. No es la religión del Islam. No es la religión del Islam. No. El Sheikh sigue, dice, y en ello también vemos que quien hace algo diferente a lo que dice, Allah subhanahu wa ta'ala habla en una manera muy mal sobre esa persona, cuando Allah subhanahu wa ta'ala dijo: kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Y es algo grandísimo con Allah subhanahu wa ta'ala, que él odia que digas lo que no haces. Que digas lo que no haces, a'udhu billah. Igualmente se encuentra en este hadith el odio de bid'ah. El odio de bid'ah, que el profeta sallallahu alaihi wasallam odiaba innovación. Y Allah subhanahu wa ta'ala odia innovación. Y dice el Sheikh: وفيه ذم البدع وما هي إلا فعل ما لا يؤمر به الله. Y esa innovación es todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala no ha ordenado con ello, o no hay un ejemplo de ello con los profetas y mensajeros de Allah. O sea, Allah no lo mencionó en el Corán y no hay un ejemplo de esa acción o de esa creencia con los profetas y mensajeros de Allah. Eso es la bid'ah, eso es la innovación. Y el Sheikh sigue y dice también, vemos ahí que hay una virtud sobre la gente que siguió los profetas y mensajeros de Allah, que fueron firmes sobre la sunna de esos profetas, se aferraron a su camino, siguiendo sus mandatos o cumpliendo con sus mandatos. Entonces hay una virtud para esa gente. Igualmente hay una virtud para aquellos que siguieron los profetas con paciencia y lucharon con ellos. Es decir, lucharon contra aquellos que oponieron el camino de los profetas y la metodología de los profetas de Allah, alayhim salatu wassalam. Igual el Sheikh aquí dice que los diferentes tipos de jihad en el jihad y el amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, o sea, diferentes modos de luchar y ordenar lo bueno y prohibir lo malo, dice el Sheikh, es acorde de el poder de la persona. El poder de la persona, y hay tres diferentes niveles de poder en este hadith que mencionó el Sheikh, el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y el modo de luchar o quitar una cosa o algo de desvío. Y dice el Sheikh, el primero menciona aquí con la mano. Y eso es para la persona que tiene el poder de quitar o parar un desvío con la mano. Y mencionamos, esa es la gente de autoridad. Y si la persona tiene esa autoridad y ese poder, pues es obligatorio que lo haga, dice el Sheikh. Igualmente, si la persona no puede o no tiene esa autoridad, pues entonces cae al siguiente nivel, que es luchar contra ese desvío con el discurso, diciendo una palabra de verdad sobre ese tema o esa cosa. Dice el Sheikh: an yaqulu kalimat al-haq fa alayhi an yaquluha. Si la persona tiene ese poder
y capacidad de hablar y aclarar ese asunto de lo que es la verdad y lo que es la falsidad, es decir, si tiene conocimiento y puede hacerlo sobre ese tema, pues entonces debe de hacerlo. Pero si la persona tampoco no tiene ese poder o capacidad de hacer eso, pues cae al último o más bajo nivel, y eso es luchar contra ello con su corazón. Es decir, odiarlo con su corazón, odiar lo falso, odiar el desvío y esa acción o ese camino con el corazón. Dice el Sheikh, فَإِنْ فَاتَهُ هَذَا, y si no hace eso, pues entonces dice el Sheikh, فَإِنْ فَاتَهُ هَذَا فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ. Y si por a lo menos no hace eso, pues entonces no es creyente. وَهَذَا مَاتَ قَلْبِهِ, y eso es porque murió su corazón y no tiene corazón, porque el creyente, el corazón del creyente por lo menos odia lo que Allah odia, odia el desvío, odia desobediencia a Allah, odia lo que es haram, odia esas cosas. Y la última cosa que menciona el Sheikh aquí antes de terminar la clase, ya Juan Barakallahu Fikum, dice que en este hadith vemos que el imán sube y baja. Hay diferentes niveles de imán y sube y baja. Y dice el Sheikh, el imán yatafawut wa yazid wa yanqus. Yani hay diferentes niveles de imán. El imán aumenta y sube y baja y disminuye, y eso lo vemos en el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, wa laysa wara dhalika habbat khardal min al iman. Y eso, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que la persona si no puede luchar con la mano o con la lengua, pues debe de luchar con su corazón, y ese es el último nivel de imán. Y afuera de ese nivel no hay imán, aunque sea del tamaño de una semilla. Entonces aquí usa esto como prueba para decir que el imán baja y disminuye hasta como el tamaño de una semilla. Entonces sí aumenta y sí disminuye. Y esa es la prueba que menciona el Sheikh. Entonces ya Juan Barakallahu Fikum, antes de terminar aquí la clase, ya Juan, que ya se hizo tarde, queremos mencionar este hadith bien claramente otra vez para que todos lo entiendan. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no hay ningún profeta quien Allah subhanahu wa ta'ala envió a su comunidad excepto que él tuvo de su comunidad hombres o gente al su alrededor que eran sus compañeros y sus hawariyun, hombres sinceros y leales que seguían su sunnah, y cumplían o que seguían las órdenes de él, de ese profeta. Y después de esos profetas, cuando ya fallecieron, llegó una gente que oponió el camino de ellos y empezaron a innovar y inventar cosas en la religión, diciendo cosas que los profetas no hicieron, y haciendo ellos lo que los profetas no ordenaron. Quien lucha contra esa gente desviada con su mano es un creyente. Quien lucha contra esa gente desviada con su lengua, pues es un creyente. Quien lucha contra esa gente desviada con su corazón, es decir, los odia, es creyente. Y no hay nada después de eso de imán, aunque sea el tamaño de una semilla pequeña. Eso, ya Juan, es el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, luchar contra la falsidad y la gente de falsidad, luchar contra el desvío y la gente del desvío, defendiendo la verdad, defendiendo el din de Allah, defendiendo esta práctica o este camino del profeta sallallahu alaihi wasallam, para que la gente no caiga en
ese error o ese desvío o esa falsidad. Entonces, defender la religión de Allah subhanahu wa ta'ala, en aclarar los asuntos o refutar el desvío y la gente del desvío. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos protege de todo mal y cada desvío, y que Allah subhanahu wa ta'ala nos guíe a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, el camino recto, y que nos mantenga firmes sobre ese camino. Y con eso terminamos la clase de hoy. Ya Juan barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum ya Juan, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.